Aldo, ¿cómo te va? Bien, acá estoy, disfrutando de la cuarentena. Qué gusto verte. Igualmente. Tanto tiempo. Sí, sí, ando faltando mucho por allá por Corrientes. Ya te tendremos pronto, si Dios quiere. Bueno, ya empieza la gente a conectarse y son las 21 horas exactamente, así que bueno, podemos ir iniciando. Estamos en una nueva, eh, un nuevo ítem que se incorpora al club con este tema de la cuarentena. Surgió la posibilidad de las conexiones online. Este se llama Conversando con el Club y hoy tenemos tu presencia. Vamos a estar hablando aproximadamente media hora, 40 minutos, si Dios quiere. El tema de hoy es resolver el hoy pensando en el día después. Ese es el título del conversatorio de hoy. Aldo Abraham es economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. Y bueno, es un economista que nos ha acompañado mucho acá en el Club de la Libertad y lo vemos frecuentemente en los medios televisivos de Buenos Aires y tiene una gran participación en las redes sociales. Así que, bueno, Aldo, nuevamente bienvenido, que estés con nosotros, es un gusto. Y bueno, tenemos tanto por conversar. El tema, la introducción del tema es, ¿qué hacemos hoy, digamos, con esta situación que sabemos que es difícil, pero sabemos también que los días por venir van a ser más difíciles desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Y hoy justamente tuvimos un claro ejemplo de la situación que se puede llegar a desbordar desde el punto de vista sanitario, un poco por la educación de la gente y también por la falta de previsión de las autoridades y un poco de la falta de organización, podríamos decir también. Así que el futuro es difícil, pero sobre todo viendo lo que se está haciendo en el presente. Entonces, la idea es que nos cuente vos qué tendríamos que hacer para que el futuro sea un poco menos gravoso o difícil que el presente que tenemos hoy. Sí, sí, lamentablemente lo que hemos visto hoy eh, realmente fue espantoso. Gente mayor, hacinada, haciendo cola muy temprano en la mañana o incluso toda la noche con temperaturas muy bajas por fundamentalmente justamente no resolver los problemas hoy pensando en el mañana, ¿no? Fíjate que el gobierno inmediatamente entró a patear la pelota para afuera y Sí, hoy vos por primera vez viste algo que lo debimos haber visto en los días anteriores, ¿no? Que es decirle a los jubilados, miren, los del DNI número 1 y 2 van tal día, el 2 el claro, 3 van tal otro, ¿no es cierto? Entonces, claramente de esa forma hubiéramos distribuido a toda esta gente que obviamente estaba desesperada por cobrar, porque justamente los jubilados no es que ganan fortuna, o sea, que llegan con lo justo a fin de mes, podrían haber ido cuando correspondía, la verdad, ser atendidos como lo merecen y no estar, digamos, como estuvieron en circunstancias en las que pudieron haberse contagiado, ¿no? Siendo un grupo totalmente. de altísimo riesgo. Y ahí es donde uno, como liberal, empieza a preguntarse, bueno, a ver, pero ¿qué hubiera hecho uno, ¿no? De estar en el gobierno. Yo la verdad es que no critico el tema de que el gobierno haya puesto restricciones en los inicios, porque una realidad es que cuando uno tiene libertad, la libertad la tenés que usar con responsabilidad, ¿no? Y Por la supuesto. responsabilidad del uso de la libertad, ¿qué es en definitiva? Claramente, pensar que tu libertad termina donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Por eso Sí, es que mi libertad, en tanto y en cuanto en ese ejercicio yo pueda poner en riesgo la vida de otro, contagiándolo, por ejemplo, a alguien que es factor de riesgo, yo debería cuidarme y ante un pedido de cuarentena, ¿no es cierto? En el cual nos recomiendan, como han hecho otros países, que no fue impuesto sí, por un decreto, ¿no?
yo dijera, bueno, a ver, voy a salir lo menos posible, puedo trabajar desde mi casa, lo voy a hacer desde mi casa, claramente respetando el derecho del otro a no infectarlo a él si yo llego a tener la enfermedad y por ahí no tengo los síntomas, como suele pasar con esta enfermedad, bueno, claramente nadie hubiera tenido que ponerme un límite desde, digamos, el Estado, ¿no? Lamentablemente, en la Argentina, como estamos acostumbrados a no respetar al otro, ¿sí? Porque esto de Así es. vivir en un país en el cual las instituciones y las normas no existen, nos ha llevado a esta situación de comportarnos como si estuviéramos con la ley de la selva, porque verdaderamente, al no tener instituciones y leyes, lo que prima es la ley de la selva, ¿no? Entonces, Sí, claramente nos tienen que poner un límite, ¿sí? Un límite que en sí, realidad debimos habernos puesto nosotros mismos por ser responsables, de la misma forma que uno diría, bueno, siguiendo con el razonamiento, ¿por qué la ley me prohíbe matar o robar? ¿No? Se supone que en el claro, ejercicio responsable de mi libertad no voy a hacer eso. Sin embargo, la así ley es. existe y yo creo que en ese sentido uno debería ver esto que nos está pasando como un director técnico que de golpe ve que su equipo está pateando la pelota afuera, está desordenadísimo dentro de la cancha, Sí, y vos lo que haces es paremos la pelota, ¿no? Parar la pelota, sí, porque si no vas a perder el partido por goleada. Ahora, una vez que vos paraste la pelota y empezaste a ordenar a tu equipo en la cancha, la realidad es que no podés seguir con la pelota parada, porque igual te van a llenar de goles, ¿no? Y es ahí donde totalmente. vos tenés que pensar el hoy, las soluciones que das hoy, imaginándote las implicancias que va a tener en el futuro y por lo tanto desarrollándolas teniendo en cuenta un montón de factores, ¿no? En ese sentido, creo yo que si uno mira la reacción que ha tenido el gobierno ha tendido a sobreestimar su capacidad de gestionar esta crisis de la pandemia y eso lo ha llevado, quizás porque no confía en el sector privado, a no tener en cuenta que hay un sector privado que también tiene capacidad de colaborar en ayudar a controlar esta pandemia e incluso en esa capacidad que tienen de ayudar, incluso ponerlo a trabajar, que es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Por qué lo Así es. necesitamos? Porque imagínate vos que el tener un país parado cada semana implica más o menos un 0,8, ¿sí? por ciento de caída del PBI. O sea, más de la mitad de los argentinos hasta hoy, diría yo, no trabajaban. Más de la mitad Claro. de los argentinos. Imagínate que hay más del 40% de los argentinos que trabajan en la informalidad. Sí, ¿No? No podemos tener más de la mitad de los argentinos. Encima, la mayor parte de esa gente, la realidad es que si no trabaja, no come, así porque es. vive de lo que trabaja y factura diariamente. Entonces, tenemos que ponernos a pensar cómo los ponemos en funcionamiento. Algunos pasos se han dado, ¿sí? La verdad es que hay Ujú. que reconocer las cosas que se hacen bien, de la misma forma que uno tiene que criticar propositivamente, como lo hacemos desde Sí, Libertad y Progreso, las cosas que se hacen mal, ¿no? Porque también, ojo, que ahí voy a hacer un paréntesis, estoy a viendo ver. una fuerte tendencia en los medios, incluso en aquellos que opinan sobre el tema, ser sobre condescendientes, no autocensurarse. Una cosa es criticar destructivamente y otra cosa es criticar con propuestas, y uno lo que tiene que hacer es justamente plantear cuáles son los problemas de la mejor forma posible y si tiene una propuesta también hacerla para que ese problema se resuelva, porque si no estamos confiando que nuevamente en un Estado que es capaz de resolver todo y ver todos los problemas. Y eso no es así porque está compuesto, les cuento, por seres humanos igual que nosotros, que Sí, tampoco vemos todos los problemas, ni tenemos la capacidad de resolver todos los problemas, pero sí podemos ver algunos y de esos algunos resolver un pequeñito subconjunto y podemos aportar con eso. Bueno, y en ese sentido lo que yo estoy viendo es que el gobierno avanzó, por ejemplo, uno en la casa estamos todos con home office, ¿sí? Se supone los que podemos, y sí, se te rompe la computadora y no podías comprar una computadora. Bueno, hace unos días permitieron comprar computadoras. Es cierto que no vamos a ir a un negocio
a donde nos vamos a juntar con otra gente, con el riesgo de que esa gente se enferme, porque yo por ahí los contagio o ellos me puedan contagiar a mí. Obviamente que eso no se puede hacer todavía, pero sí lo puedo comprar por internet y que me lo entreguen en mi casa. Lo mismo pasa con los calefones y con los termotanques. Bueno, claramente, ¿no? Yo podía comprar hasta ayer un calefón, ¿sí? O un termotanque, porque me rompió el de mi casa y en estos días hasta me tuve que bañar con agua fría. Esto obviamente, sí, es un ejemplo. No tuve que bañarme con agua fría, por suerte, encima que estuvo haciendo frío, pero la realidad es que, bueno, la podía comprar, pero iba a tener que buscar en un tutorial cómo ponerlo, porque no podía venir un gasista a mi casa, ¿no? Claro. Bueno, a partir de hoy, los gasistas, los electricistas están habilitados. La verdad es que la norma es tan poco clara que muchos tienen duda, pero la norma existe, les cuento a los que sean gasistas, electricistas y plomeros, que pueden ir a arreglar la casa de la gente. Y la verdad que eso es muy bueno, porque es gente que, como decíamos hace un rato, vive de lo que gana todos los días, ¿no? Y nosotros lo estábamos necesitando y a ellos no los dejaban venir a resolvernos los problemas. Bueno, ahora pueden venir a resolvernos los problemas. Mi hijo, por ejemplo, trabaja en un hotel, ¿no? Uno de estos hoteles que están asignados a la atención sanitaria de la gente que viene de afuera, digamos, lo ponen en cuarentena, y resulta que tienen desde hace días tienen todo el vestuario inundado, y no podía ir ningún plomero, ¿no? Bueno, ahora puede ir el plomero a resolver las cosas. Eso me parece que es un avance, y hay que seguir avanzando, y sigamos con este ejemplo, ¿sí? Porque lo otro que uno tiene que pensar es, ojo, porque ahora yo voy a poder cambiar mi calefón o mi termotanque, ¿sí? Porque lo puedo comprar y encima lo puedo hacer poner, pero resulta que ¿quién los produce? ¿No? Claro. Entonces, siguiente paso, ¿por qué? ¿No? Y esto se puede aplicar a todos los sectores productivos, ojo lo que voy a decir ahora, pero siguiendo con nuestro ejemplo, claramente, ¿por qué no habilitar a los que producen calefones y producen termotanques a que los produzcan, a que abran sus plantas con ciertas condiciones? Seguro que lo van a hacer gustoso porque todo el mundo hoy está queriendo producir, facturar y trabajar, y les decimos, miren, ya sea con acuerdo con los sindicatos y con las obras sociales o como ustedes lo quieran implementar o puedan, antes, a la entrada de su planta, por favor, controle la salud de sus empleados para poder decir, bueno, vos estás infectado, no podés entrar, tenés que ir al hospital o a la clínica, vos, si estás sano, podés entrar, y fíjate que con eso ganaríamos, pero muchísimo, y ganaría toda la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy la Argentina está haciendo o ha hecho tests a su población, ¿sí? Que para que te des una idea son 10 veces más pequeños en términos de la población que lo que hizo Chile. Y vos dirás, bueno, Chile es un país bien administrado, que hizo previsiones en términos fiscales y acumuló un ahorro que ahora lo puede usar ante la emergencia. Bueno, veamos Uruguay. Ellos están haciendo 3 veces más por habitante chequeos que nosotros, ¿no? Y si vamos a casi todos los países de la región están haciendo muchísimo más chequeos con el apoyo de los privados. Esa es la cuestión. Algunos con el apoyo de los privados, otros porque lo supieron prever, pero si la realidad es que nosotros supimos mal manejar nuestro país hasta fundirlo, porque esa es la realidad, nosotros no tenemos ahorro como los chilenos, sino que encima hemos fundido a nuestro país. Bueno, veamos cómo generamos que alguien me ayude. Si el Estado no puede, que nos ayude el sector privado productivo, y lo va a hacer con gusto porque puede hacer funcionar su planta. Y demos un paso más allá, ¿sí? Nosotros necesitamos concientizar a la gente de las normas de higiene básicas que tiene que tener para controlar el coronavirus. Pues adentro de la planta, uno de los desafíos que tenemos que plantearle al empresario y una de las condiciones es que imponga rutinas en términos de lo que es la higiene que hay que tener dado el coronavirus. Y fíjate vos que eso va mucho más allá de inculcar esta concientización en el trabajador, porque si se le vuelve rutina la va a llevar a la casa, ¿no? Y entonces tenemos cada vez más gente
que está haciendo las cosas correctamente sin tener que estar esperando que eso lo haga el Estado. Lo podemos hacer haciendo participar más al sector privado productivo. Bueno, y ahí te introduzco una pregunta que tiene que ver con lo que tenemos que hacer hoy pensando en el día después. El gobierno, yo, como lo decías vos, también considero que hay que darle un margen de maniobra. Podemos estar de acuerdo o no con la cuarentena, cómo se hizo, si los test estábamos preparados o no para hacerlo. Pero después vemos una acción del Estado que busca privatizar, estatizar la salud privada, que quiere centralizar la compra de los respiradores. Mendoza había comprado 100 y le confiscaron. Corrientes había comprado 115, le confiscaron y mandaron 26 a Formosa, Misiones y Corrientes, de los cuales a Corrientes le tocaron 5. O sea, aquí se está tratando de organizarse con tiempo y con una previsión importante. Se compran los respiradores y termina el Estado decidiendo cuántos respiradores van a llegar a Corrientes, siempre beneficiando al conurbano y a la zona, y el federalismo que nosotros sufrimos, que lo sufrimos al no federalismo, lo vemos en esta cuestión. Entonces, ese manejo del Estado, tratar a los empresarios de miserables, tratarlo a los empresarios de formadores de precios, tratarlo a los empresarios de no permitiendo los despidos por 60 días, bueno, que hay todo un esquema ahí. Cuando uno ve esas medidas pensando en el futuro, uno tiende a ser pesimista, por lo menos los liberales que sabemos que ese no es el camino, somos pesimistas con lo que tenemos vamos a tener que vivir más adelante, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Y las dos cosas tienen mucho que ver. Hoy lo hemos palpado con esta situación del pago de las jubilaciones. Pero viendo ese accionar del Estado, ¿cómo ves el futuro? Si el Estado va a volver sobre sus pasos, ¿se darán cuenta que esa no es la manera o seguirán profundizando un totalitarismo al que son afectos por lo que los conocemos, ¿no? A ver, una cosa que es una realidad es que eso no va a depender del gobierno, ¿no? En líneas generales, te diría casi todos los políticos, en la medida que los ciudadanos le damos la posibilidad de avanzar sobre nuestras libertades y nuestros derechos, lo van a hacer porque eso implica tener más poder, ¿no? Y hay obviamente políticos que tienen una mayor propensión a hacerlo, ¿no? Vos hablabas hace un rato de esto que pasó con los respiradores, ¿no? La verdad es que si uno tiene en cuenta que la Argentina es un país federal, ¿no? Y que como país federal tiene delegada en las provincias en la asistencia de la salud, esa intervención que hizo el gobierno nacional estuvo absolutamente errada. Ahora, yo no vi tampoco demasiados gobernadores armando un escándalo por eso, ¿no? Tampoco vi a demasiados de nosotros armando un escándalo, vamos a ser sinceros, ¿no? Y justamente, bueno, entonces estamos dejando que el poder nacional, que usualmente en la Argentina, dado el paternalismo, el caudillismo, y podríamos decir también el populismo con el que han gestionado nuestros gobiernos, llevan obviamente un centralismo, o sea, no hay nada más contradictorio con ser populista, caudillista y autoritario que el federalismo, porque justamente lo que busca un populista o una persona con esas tendencias es centralizar el poder. Bueno, tenemos que ser nosotros los que pongamos límites a ese poder. Una cosa es que me diga, mira, tenés que quedarte en tu casa, otra cosa es que empiecen a avanzar sobre otros derechos que tenemos los ciudadanos, y ahí es donde hay que reaccionar, sin lugar a dudas, y quizás no lo estamos haciendo. Quizás no lo estamos haciendo algunos porque tenemos miedo, porque nos autocensuramos. La verdad es que deberíamos ser un poquito más políticamente incorrectos, ¿sí? No queremos generar grietas en un momento en el que todo el tiempo nos dicen que tenemos que estar unidos. Ojo, que defender los derechos de uno no es generar grietas, ni pretender desunirnos, porque en la misma medida que pueden avanzar sobre mis derechos o sobre
el federalismo de mi provincia lo pueden hacer mañana sobre otra persona o sobre otra provincia. En realidad, cuando uno defiende sus derechos, está defendiendo el derecho de todos. Cuando una provincia defiende este concepto de federalismo, lo está defendiendo para todas también, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto con esa perspectiva, porque es cierto, estamos tendiendo en medio de esta pandemia a autocensurarnos. Pero también hay otra realidad, ¿no? Con la cual tenemos que tener un poquito de cuidado. Suele pasar, y eso pasa en todo el mundo, porque esto que vos estás describiendo, si bien acá siempre nosotros llevamos las cosas al extremo, ¿no? Pasa que en distintas medidas en otros países que uno diría, bueno, estos países ya tienen una tradición, una historia en términos democráticos republicanos, pero cuando surgen cosas que generan pánico, la gente tiende a buscar un papá que los cuide, los proteja, ¿no? Hay una fuerte tendencia. Eso es cierto que esa tendencia por ahí es mucho mayor en países como el nuestro, que tiene ya de por sí un gen. Todos los argentinos tenemos un gen, que tratamos de dominarnos un poquito más, un poquito menos, según cómo pensamos, pero todos lo tenemos. A ser caudillistas y paternalistas, bueno, eso no, la verdad es que es lo que hemos visto en este tiempo, ¿no? Aceptar cualquier cosa porque tenemos miedo y confiamos en un Estado papá, en un presidente que nos va a salvar, nos va a preservar, sin tener en cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es casi buscar a alguien que pueda hacer milagros, ¿sí? Que de nosotros también depende que estas cosas se resuelvan hacia adelante y que se resuelven dentro del marco de nuestras instituciones, de la Constitución Nacional, en el marco de las leyes, ¿no? Nosotros mismos vamos a tener que empezar a aprender poco a poco que tenemos que poner un límite al poder político, quejarnos cuando nuestros derechos se ven avasallados. Y en ese sentido, es cierto lo que vos decís, o sea, habernos puesto a discutir si yo, ¿sí? Tengo derecho o no, o voy a tener derecho o no, a pagar por una salud privada, que yo me vengo pagando desde hace un montón, no tiene ningún sentido. O sea, claramente no tiene sentido porque es cierto que todos tenemos que colaborar, pero bueno, el sector, justamente lo que hay que hacer es confiar en que el sector de las prepagas me atenderá a mí si yo voy a tener coronavirus y se encargará de mí, y el Estado encargarse de aquellos que realmente no tienen la posibilidad. De la misma forma que no tuvo mucho sentido no haber habilitado al sistema sanitario de todas las provincias inmediatamente a hacer controles de test con respecto al coronavirus, ¿sí? Y no haberlos dejado prever, incluso como vos decías hace un rato, las provincias que previeron, como Mendoza o Corrientes, tener los respiradores, ahora no los tienen, ¿no? O sea, claramente tenemos que exigir además a nuestro gobierno que haga otras cosas. Fíjate vos, ¿no? Un ejemplo que hoy veía, ¿no? Ahora abrieron la importación del alcohol en gel. ¿Por qué? Porque están enojados, ¿no? Así, mirá vos, bien de papá, ¿no? Están enojados porque resulta que estamos vendiendo el alcohol en gel más caro de lo que deberían y no se consigue, y por qué no lo producen. Entonces los voy a castigar abriendo la importación de alcohol en gel. Pará, eso nos pasa con todas las cosas. ¿Por qué no abrir las importaciones? De todo para que tengamos más opciones para elegir y cosas más baratas, ¿no? Sí. Bueno, hoy me voy de temas, pero porque estamos viviendo a un ritmo frenético. Hoy veía que cerraban, por la televisión veía que clausuraban, agentes de la FIP clausuraban un supermercado chino. No sé si son chinos, coreanos, pero todos lo llaman supermercado chino. Sancionaban, los de la televisión estaban a sus anchas filmando el momento que la gente ejercía ese rol y labraba un acta. Y era como que festejaban la actitud coherente de la FIP que iba a sancionar. Y vos decís, en este momento, que vos no tenés que lograr que haya gente, mucha cantidad de gente en un lugar, tenés que tener disperso por todos los lugares las ofertas. Y esta gente se jacta de cerrar supermercados cuando tiene que abrir mayor cantidad de supermercados para que haya la menor cantidad de gente en cada uno. En vez de decir, bueno, mira, te voy a poner una multa porque no cumpliste la resolución, te cierro. Hoy decidieron, creo que 50 supermercados chinos dejar de funcionar.
porque son acusados de formar precios. Y el Estado, creo que esto lo has dicho vos en varias oportunidades, el Estado es el mayor formador de precios y después trata al empresario, al pequeño empresario, al que tiene una pyme, que es atendida por los propios dueños, que es el caso de esta gente, los trata de miserables, de formadores de precios, gente que en su vida nombró a una persona o tuvo a un empleado a su cargo, gente que jamás creó riqueza, al contrario, han vivido el Estado de manera atroz, estamos cansados de eso y se nota con el tema de los cacerolazos. O sea, hay un enojo de la sociedad, hay un enojo de los liberales que estamos haciendo este tipo de tareas, trabajamos también en la actividad política, pero no podemos contra esta estructura que el 80 al 90% está de acuerdo con un Estado paternalista, el Estado grande, el Estado presente, el Estado que culpa a los demás de sus propios errores, y esto de que estén culpando a la gente de formadores de precios y de ser miserables, me hace pensar que el futuro que tenemos es preocupante. Por más que nosotros trabajemos por cambiar esto, como decís, nos quejamos de los respiradores en Corrientes, nosotros en Corrientes somos poca gente y nuestra voz por ahí no es tan escuchada, pero es el panorama que tenemos por delante es difícil, es complicado. Algunos hablan de que nos vamos a la hiperinflación, a una emisión monetaria histórica, que nos vamos a la hiperinflación, lo escuchaba creo que ayer a Javier Milei, nos podemos ir a la escasez, lo decías vos recién, por el hecho de que las empresas no pueden producir. Hay que controlar a las personas que no tienen trabajo, que no tenían y que ahora, y otros que no van a tener. Vemos en Estados Unidos, creo que hay 6, 7 millones de nuevos desempleados. Eso va a venir a la Argentina. Nosotros creemos que no va a pasar, pero va a pasar. ¿Cuál es la solución a todo eso? Sabiendo que del Estado, desde el gobierno no lo vamos a tener. Hoy el gobierno es un gobierno totalitario, no funciona el Congreso, y ellos con los decretos van para adelante y bueno, prueba, error, y ahí le llevan, ¿no? Y nosotros estamos en el medio. ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿Sos optimista? Yo siempre digo, sé que sos optimista. Que yo soy optimista porque hago. Sí, si no hiciera, sí. No sería optimista. Entonces, sí, yo lo que invito a todos los que nos están escuchando es que hagan, ¿no? En la medida que se sientan que hacen para que este país cambie, claramente van a ser optimistas. Si no, no hay de qué agarrarse, porque ¿qué, me voy a poner a esperar que otro haga? No puedo ser optimista si espero que otro haga. Lo que puedo ser es de los que van al café, se quejan todo el tiempo con los amigos y cuando se pueda, ¿no? Ahora, sí, cuarentena, pero se quejan y se vuelven a la casa y no hacen nada, ¿no? Bueno, yo me siento optimista porque hago, y ¿qué es lo que hago y que todos podemos hacer? Justamente formar a nuestros conciudadanos, ¿no? Que hoy son argentinos, no son ciudadanos, porque justamente quizás no están bien formados y aceptan y terminan aceptando ser súbditos, ¿no? Cuando vos dabas todos estos ejemplos, ¿no? De cómo puede ser que se festejara que cerraban los supermercados, y de hecho hay algunas estadísticas que dicen que ya han cerrado como 20%, no la FIP, sino porque ellos tienen miedo, ¿no? Sí. Porque justamente es como que el Estado tiene que hacer todo, y la concepción que ellos tienen en la cabeza, el gobierno, y que nosotros permitimos que ellos ejerzan, porque quizás, es cierto, la mayoría piensa igual, es que lo que está pasando de que suben los precios es porque la verdad los comerciantes son malos, los empresarios son malos y codiciosos. Yo a veces hago bromas, porque esta gente obviamente al último que quieren es a Menem, ¿no es cierto? Y digo, sí, acuérdense que en la convertibilidad no subían los precios, o sea, que claramente hay que reconocerle a Menem que logró buenos empresarios, buenos comerciantes. No, es una estupidez, simplemente no había inflación porque estaba la convertibilidad, ¿no es cierto? Que era como la inflación o la suya en malo y codicioso no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a pensar? Es por qué pasan las cosas.
cosas, ¿no? Razonarlo un poco más, porque la otra teoría conspirativa es muy fácil, ¿sí? Pero si uno se pone a buscar, por ejemplo, en el caso de los supermercados, de esto, cualquier tipo, uno diría, ¿por qué subieron los precios? ¿No? Y bueno, lamentablemente es una realidad que los argentinos, ante el temor, y esto no es que pasó solo acá, pasó también en otros países del mundo, tendimos a copiar, o sea, a comprar más de lo que veníamos comprando. De golpe, sí, todas las empresas, todos los supermercados se encontraron con que había más demanda y eso hace subir los precios, ¿no? Eso es una realidad. Otra cosa que uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué entonces, pero por qué, bueno, eso podría correr, ponerle para una conserva, ¿no? Pero y las verduras, sí, y la carne, ¿no? Y las frutas, pero, ¿por qué subieron? Porque eso no lo podés guardar. Se te va a tener la dificultad del transporte también ahora. Eso claro, también bueno, es algo. No sé por qué, pero es que nadie se pone el Estado va y castiga al que pone la cara, en una palabra, que es el pobre tipo del supermercado, sí, porque no sí, aumenta los precios, pero o al verdulero o al carnicero, pero ¿por qué no mira qué es lo que está pasando atrás? ¿No? Porque la cuarentena, nos guste o no, ha generado restricciones que por ahí están haciendo que la provisión de carne o la provisión de verduras o la provisión de frutas no sea la misma que teníamos antes. Entonces, nosotros cuando vayamos al supermercado, sí, al verdulero o al carnicero, lo que vamos a encontrar es que todo va a estar más caro porque hay menos oferta. Y es lo que, por ejemplo, uno, si charla con el verdulero, he visto algunos noticieros en los que le preguntaron a verduleros, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos dicen, bueno, yo antes iba y tenía un montón de tipos que me querían vender la lechuga, y ahora resulta que son mucho menos, y bueno, y obviamente está todo más caro. Bueno, ¿por qué en vez de ponernos a cerrar los supermercados o el verdulero o el carnicero, el Estado no se pone a ver qué puede hacer para resolver esta distorsión que está generando una restricción que ellos mismos pusieron? Porque la cuarentena la pusieron ellos, ¿no es cierto? Entonces, mirar para atrás y ver de resolver los problemas donde están, no cachetear al que tuvo que poner la cara circunstancialmente, ¿no? Que es lo que uno hoy está viendo lamentablemente, ¿no? Yo creo que eso estaría bueno que la sociedad se lo demandara al gobierno, porque como vos decís, dada la forma de pensar, evidentemente, que ellos tienen, evidentemente van a seguir con esta teoría conspirativa. Con lo cual, la verdad es que nuestros problemas no van a resolverse. Pensar, incluso en el gobierno, que la plata para pagar estos gastos crece en los árboles de la quinta de la Casa de Olivos o en la Casa Rosada. Sí. Y la verdad es que yo nunca vi un árbol que dé plata, ¿no? Así que, y si alguien lo vio, por favor que avise, si vamos todos a juntar un poquito. Pero la realidad es que la vamos a tener que pagar nosotros. El sector privado productivo se va a pagar los gastos de alguna u otra forma hacia adelante, y en ese sentido hay varias cosas que yo creo que tenemos que empezar a demandar, ¿no? Lo primero que tenemos que empezar a demandar es que el gobierno empiece a ahorrar, ¿sí? El Estado empiece a ahorrar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal. ¿Cómo? Sí, yo sé que a muchos no les va a gustar, quizás, pero la verdad es que una persona que estuvo cumpliendo esta cuarentena y se quedó en su casa sabe que hoy está gastando mucho menos de lo que se gastaba antes. Conclusión, la verdad es que la lógica diría que se debería todo empleado que no está público, que no está cumpliendo con su labor, ¿sí? Hacerle un recorte de sueldo. Pongamos un 80% que cobre o un 70%. Cuando los empleados son políticos o los funcionarios son políticos, yo creo que deberían hacer un esfuerzo mayor, porque en definitiva le están exigiendo un esfuerzo mayor a gran parte de la sociedad. Algún empleado público puede ser que en este momento se esté acordando de mi mamá, pero la realidad es que desde el Estado le han prohibido a más del 50% de los argentinos que trabajen, y que más del 50% de esos argentinos que trabajan no tienen ingresos hoy, ¿no? O sea que si lo comparamos con esa situación, claramente un empleado público que está en su casa sin hacer ninguna tarea por la cuarentena está muchísimo mejor que gran parte de los argentinos, ¿sí? Va a cobrar el 100% de sus haberes. ¿Cómo? Va a cobrar el 100% de sus haberes y los privados vamos a tener que pagar impuestos.
Sí, por supuesto que es lo que está pasando, pero aún cobrando el 80 o el 70% va a estar mucho mejor que más de la mitad de los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, claramente tenemos que colaborar todos, bajar no un montón de escalones en términos de bienestar. Con respecto a lo que ya habíamos bajado, ¿no? Y obviamente vamos a mandar a mucha más gente a la pobreza y a la, digamos, y a la indigencia. Claramente acá tenemos que hacer, el Estado tiene que empezar a hacer un esfuerzo que hasta ahora, la verdad, muy pocos han mostrado voluntad de hacerlo, porque claramente no vamos a poder pagar todos los impuestos que nos pretenden cobrar hacia adelante. También yo creo que desde el gobierno han cometido errores, y errores groseros, por ejemplo, y hay que decirlo, ¿sí? Claro, ahora voy a salir voy a decir, bueno, miren, la verdad es que haber eliminado las suspensiones, ¿sí? Prohibido que se suspenda a la gente, es una barbaridad. Y algunos dirán, oh, mirá lo que dice, que debe estar pagado por los empresarios. Y no, yo estoy pensando en este momento en un señor que tiene un restaurante, ¿no? El señor que tiene un restaurante resulta que hoy lo tiene cerrado, ¿sí? Y tiene que pagar sueldos. Si él tuviera la oportunidad, y si sigue con esta cuarentena y que va a seguir para él, porque obviamente lo último que se va a abrir es donde se junte gente, ¿no? O por razones lógicas, la última restricción que se va a levantar va a ser esa, es muy probable que quiebre y que todos sus empleados queden en la calle. De eso estamos hablando cuando hablamos de gente que va a pasar a la pobreza. Bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera podido suspender a los empleados? La verdad que hubiera sido lo mejor también para los empleados. Hoy yo no te puedo pagar lo que te pagaba antes, no te puedo dar trabajo, te suspendo. Eso implica que algunos de estos empresarios van a poder no solamente bajar el sueldo que le están pagando hoy a estos empleados. No van a cobrar impuestos, pero ¿tenemos alguna virtud para salir adelante o que el Estado se pueda, o que el privado pueda salir adelante en esta coyuntura? A ver, lo primero que vos mencionaste es la cantidad de emisión que estamos teniendo. La verdad es que es muy preocupante. Obviamente es la forma en la que tiene hoy un gobierno que ya venía, como vos decías, gastando de más y ahora tiene que gastar más, cobra cada vez menos impuestos. La verdad es que de alguna forma hay que pagar la diferencia. Un gobierno que además ha lanzado un montón de planes de ayuda para el sector privado, lo cual es lógico porque, en definitiva, el sector privado productivo no es el culpable de una decisión de no producir, ¿no es cierto? Se le impuso una decisión de no producir, entonces hay que ayudarlo para que pueda pagar los sueldos, ¿no? Y mantenerse sin quebrar. Ahora, claramente este nivel de emisión hoy no está teniendo un gran impacto en términos inflacionarios simplemente porque, como en todos lados, en la Argentina, a pesar de que tenemos una moneda que es absolutamente desconfiable, no la queremos usualmente, la gente tiende a demandar más moneda. Y uno diría, ¿por qué no demandamos dólares? Porque, bueno, algunos ya lo empezaron a averiguar, claramente, por lo menos acá en la capital federal, hoy no podés ir a venderlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la gente? Demandó más pesos, lo cual está dando un margen al Banco Central para emitir mucho más. Esa es una realidad. Pero de vuelta, vos tenés que resolver los problemas hoy pensando en el mañana. El día de mañana, cuando ya no tengamos todas estas restricciones, yo voy a querer tener la misma cantidad de peso que quería tener antes, o sea, nada, o básicamente lo mínimo posible, y entonces ahí vamos a ver una explosión inflacionaria, la vamos a ver seguramente, primero que nada, en una fuerte alza del tipo de cambio, obviamente los tipos de cambio libre, los paralelos, porque es donde siempre la depreciación de una moneda se refleja primero en los mercados cambiarios libres, y la Argentina y su peso, digamos, no sale de esas mismas condiciones de los mercados. Entonces lo vamos a ver ahí, y lamentablemente después con el tiempo lo vamos a ver reflejado en los otros precios de los bienes y servicios, porque la moneda que se está depreciando también sirve para medir lo que valen esas cosas. Claramente, si el Banco Central no prevé mecanismos para ir luego absorbiendo semejante cantidad de emisión, estamos en un problema a futuro, por lo menos de una inflación muchísimo más alta, incluso más alta
que la que tuvimos el año pasado, y eso que la del año pasado fue muy alta, ¿no? Sí. Así que claramente tenemos que demandarle y además aportarle al Banco Central instrumentos como para que pueda atender esta situación cuando termine la cuarentena. Lo otro que vos me preguntabas es, ¿de dónde nos vamos a agarrar para que esta Argentina nuestra salga, ¿no? La verdad es que es el mismo problema que tienen en todo el mundo, el tema de dónde surgen las reactivaciones, ¿no? Acá nosotros por ahí tenemos una historia de tan alta volatilidad y de tantas crisis que ya más o menos sabemos cómo funciona. En otros países no lo entienden, pero funciona básicamente igual. Acá cada vez que hay una crisis viene y uno empieza a ver como economista que las cosas van a mejorar, llega la gente de afuera, ¿no?, a preguntarte, vos decís, estamos en el fondo del pozo, imaginémonos, en 1995 fue un año en el cual me pasó muchísimo, porque había mucha gente que realmente quería venir e invertir en la Argentina, y de pronto estábamos en una flor de crisis, y estábamos a mediados de 1995, y resulta que yo le decía, no, porque se va a recuperar la economía. Y la gente me decía, ¿cómo se va a recuperar? Hay un montón de desempleados, ¿sí? A la gente le bajaron los ingresos. Y vos me decís que la economía se va a recuperar. Porque justamente el punto es que las recuperaciones no empiezan porque los pobres tienen plata para comprar, o el que se quedó desempleado tiene plata para comprar, sino empieza porque hay gente que tiene la posibilidad de comprar, porque tiene los ingresos, y no está ejerciendo esa posibilidad de comprar bienes y servicios, porque tiene miedo, igual que todo el mundo, porque el escenario parece que todo va a estallar, ¿no? Entonces, como vos tenés miedo, ¿qué haces? Ahorrás mucho. Ahorrás y bajás tu consumo y tu inversión para tener esos ahorros por si las cosas empeoran, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos empezás a ver, toda la demás gente estabiliza su expectativa, pero un grupo empieza a ver que tiene capacidad de gasto y de inversión, empieza a ver que las cosas van a mejorar, empieza a consumir e invertir. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Qué va a pasar el día que se termine la cuarentena? Lo que va a suceder es que mucha gente que tiene la suerte, quizás yo, ¿sí?, que tengo la suerte de por ahí tener ingresos y tener ahorros como para aguantar esta remesón, la verdad es que estuve perdiendo calidad de vida, ¿no? A mí me gusta ir al cine, por ejemplo, ¿no? O ir a un restaurante, y ahora no puedo hacerlo. El día que me lo permitan, probablemente lo haga, ¿sí? El día que pueda hacer otras actividades en las cuales le voy a distribuir, ¿sí?, que eso es lo que hay que hacer, lo que implica, voy a distribuir mi ingreso y le voy a dar capacidad de gasto y de inversión a otros, ¿no? Y esto funciona para que la gente se lo imagine como una pelotita de nieve, una bolita de nieve que uno la tira desde la cima de una montaña, ¿no? Va cayendo y va pegando, ¿no?, nieve hasta volverse una avalancha. Pero al principio era re chiquitita, ¿no? Entonces, sí, un grupito menor va a consumir más, va a invertir más, eso va a hacer que quienes reciban estos ingresos tengan una mejor expectativa sobre el futuro y gasten e inviertan un poquito más hasta que generemos una reactivación. Esto es lo que va a pasar seguramente en el mundo, también va a tender a pasar en la Argentina. El único problema que sí es cierto con la Argentina es que nosotros no partimos de una situación previa en la cuarentena de un país que era, por decirlo así, normal. Nosotros ya estábamos en crisis, una crisis que lamentablemente yo creo que está siendo mal manejada por el gobierno, con lo cual las perspectivas ya antes de la cuarentena no eran buenas, creo que tenían un error de diagnóstico de fondo grave, con lo cual hacia adelante evidentemente íbamos a andar de mal en peor, podríamos haber tenido un pequeño rebote por expectativas, que siempre genera un gobierno que recién asume, si uno mira los indicadores de confianza de los consumidores o del gobierno, siempre ve que cuando asume un nuevo gobierno la gente tiene más confianza, eso pudo haber generado alguna recuperación que obviamente ya está abortada, ¿sí? Y hacia adelante, si no resolvemos los problemas de fondo de la Argentina, más allá de este problema que nos ha golpeado en el peor momento, podríamos decir, si no los resolvemos, la verdad es que las expectativas económicas y de bienestar de los argentinos es muy mala. O sea que sí, cuando termine la cuarentena, vamos a salir de vuelta, pero vamos a salir a esa situación mala. No vamos a salir a una situación en la que se resolvieron lamentablemente los problemas. ¿Y podríamos salir a una situación mejor? Sí, si entendiéramos y aprendiéramos que tenemos que resolver los problemas de fondo,
que justamente no, los problemas de fondo es no haber hecho las reformas estructurales que hicieron todos los países del mundo que hoy andan bien, y que el día que tengan, que se les termine la cuarentena, que termine el problema de la pandemia, van a salir a andar cada vez mejor, ¿no? Nosotros no hicimos eso, nuestro gobierno no quiere hacer eso, con lo cual difícilmente nosotros entremos en ese mismo tren. Tendremos un rebote coyuntural, porque obviamente no es lo mismo tener una crisis como la que teníamos antes, que más o menos alguien producía, a parar toda la economía como un hecho, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a tener un rebote. Tenemos la posibilidad, a ver, de que este país salga adelante rápidamente y crezca fuerte rápidamente, obviamente, porque tenemos, a ver, de la misma forma que yo acabo de decirlo, una de las cosas que me encanta es viajar. Evidentemente yo no me había tomado vacaciones, que era error, ¿sí? Y me las iba a tomar ahora, obviamente, estoy tomándome las vacaciones acá adentro, ¿sí? De mi casa, que no era lo que había soñado, ¿sí? Claro. Pero el día que yo tenga la posibilidad de tomarme mis vacaciones, como a mí me gusta, o sea, viajando, conociendo algún lugar, lo voy a hacer, ¿no? Y como yo lo voy a hacer, el norteamericano que le gusta viajar, el europeo que le gusta viajar, el chino que le gusta viajar, todo el mundo que le gusta viajar va a volver a viajar. Y entonces vos dirás hoy, bueno, el turismo se desplomó, pero el turismo se va a recuperar. No me cabe la menor duda que en el mundo se va a ir recuperando. Obviamente los milagros no existen, obviamente debe haber muchos, ¿sí? Norteamericanos que les gusta viajar, argentinos que les gusta viajar, o japoneses que les gusta viajar, que perdieron ingresos y no lo van a poder hacer, y eso va a llevar más tiempo que se recupere, pero el rebote se va a dar. Los rebotes no es milagro, no es estar de un día para el otro como estábamos antes de la cuarentena, no. ¿Sí? Los rebotes, las recuperaciones económicas son un sendero, es como, sí, bajamos por el pozo, y bueno, y ahora empezamos a subir, y cada día que subimos estamos mejor que el día anterior que estábamos más abajo. Y así se va a movernos. Claro. Bueno, nosotros como liberales tenemos dentro de tu que sos crees que vamos a salir adelante. Los liberales tenemos un gran objetivo y tenemos por delante el tratar de convencer de las reformas estructurales que hay que hacer y que se vienen postergando hace décadas y que nos habían dejado como un país empobrecido. Tenemos esa cuestión que es que se sepan cuáles son las reformas que hay que hacer, tributarias, laborales, estructurales en este estado gigante. Y yo creo que la gente también se va a ir dando cuenta. Tenemos un campo demasiado grande para desarrollar y hacer conocer nuestras ideas, y el hecho de hacernos más pobres, la situación esta actual, lo que venía pasando y lo que va a pasar en el futuro producto de la forma de pensar y de actuar del gobierno, y los liberales por lo menos vamos a tener un campo de desarrollo importante, porque más gente yo creo que van a escuchar nuestras ideas al ver el fracaso de estas ideas que esta gente no se convence. Así que como tu optimismo contagia, pero sabemos que no va a ser tan así, que vamos a tener que seguir peleando, y hoy lo decías vos, lo que hay que hacer es hacer. Veía que alguien festejaba tu frase, y bueno, como liberales lo que nos queda es seguir y hacer, nada más, ¿no? Sí, seguir formando, claramente tenemos que seguir formando ciudadanos. Una de las cosas que yo, digamos, como ironía, ¿no? Siempre dije, una de las cosas, lo poco bueno que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que la presión tributaria que dejó era tan grande que hasta, digamos, los trabajadores, todo el mundo sentía esa presión tributaria y obviamente se quejaba. O sea, la queja fue generalizada. Lamentablemente, creo que otra cosa que va a dejar esta pandemia es como un Estado más chiquito, obviamente todos más pobres, evidentemente ese peso del Estado se va a hacer sentir en impuestos, no solamente impuestos tributarios, ¿sí? Sino impuestos inflacionarios, nuevamente muy fuerte, y obviamente la verdad es que eso, que es una pésima noticia, porque implica claramente que va a haber mucha más gente pobre,
Sí. Y la verdad que eso siempre es una mala noticia. Bueno, nos tiene que facilitar el campo como para explicarle que tenemos un Estado que evidentemente no podemos pagar. No lo podemos pagar con los impuestos, con la inflación, y eso se nota en que cuando tenemos crédito nos endeudamos hasta que hacemos que la Argentina entre en cesación de pagos. O si no, Sí. ¿de dónde piensa la gente que salió el endeudamiento que tenemos? De tratar de sostener un Estado que ni aún con la presión tributaria de la que nosotros nos quejamos todos, todos los días, resulta que lo podemos pagar. Entonces, evidentemente hay algo ahí que tenemos que resolver. Si queremos pagar menos impuestos, si queremos abandonar este camino de tener una crisis de default cada vuelta de esquina, vamos a tener que reducir el Estado. Y ahí aprovecho que no solamente le estoy hablando seguro a gente de la capital federal y el Gran Buenos Aires, que obviamente Claro que no, ponen de todo el país. Exactamente, estoy hablándole a un montón de gente en las provincias. Aclaro que cuando hablo de provinciano, ojo, yo soy provinciano, soy salteño. Sí, lo sabemos. Claramente los provincianos tenemos que asumir ese federalismo del que tanto nos vanagloriamos y defendemos, y entender que no solamente el gobierno nacional es el que nos exprime con impuestos, La mayor parte de los impuestos están en las provincias y en los municipios, y a veces los provincianos, vos llegás a una provincia y dicen, bueno, pero ya el presidente, y yo le digo, che, pero vos te fijaste acá en la provincia o en tu municipio, porque la verdad es que es cierto, yo por ahí tengo más chance de encontrármelo, no sé si al presidente, pero algún legislador o algún funcionario en la calle, acá en la capital federal, pero vos te debes cruzar todos los días con el concejal, con el legislador provincial, con el intendente o con el gobernador, ¿no? ¿Y por qué que disfrutan de miles de privilegios que no disfrutamos nosotros? Pero y que además la gente se empieza a dar cuenta. Están matando con impuestos, entonces, bueno... Y bueno, los privilegios son eso, ¿no? Claro, no le va... Por eso yo creo que además es, mirá, aprovecho para felicitar al Club de la Libertad. Por suerte estamos teniendo cada vez en más provincias organizaciones, fundaciones que se dedican a difundir justamente las ideas de la libertad, las ideas republicanas, las ideas federales, tener una verdadera democracia, como lo hacen ustedes, que hacen un gran trabajo, porque justamente también en las provincias hay mucho para hacer. ¿Sí? Es cierto, por ahí un provinciano tiene menos chances de hacer algo quizás para que cambie el gobierno nacional que uno que está en la capital federal. Yo no sé si están así, pero pero segurísimo es que ustedes están haciendo un excelente trabajo y un gran trabajo para que aunque sea cambie su provincia, y que cada uno podría estar haciendo lo mismo para que cambie su ciudad, ¿no? Así es. Por lo menos tratemos de resolver aquello que tenemos cerca y que es un gran problema, ¿no? De los 163 impuestos y tasas que tenemos en la Argentina, solamente 41 son de la nación. Todo el resto son de las provincias y de los municipios. O sea que fíjate vos que hay cualquier cantidad para resolver en las provincias y los municipios. Por eso se necesitan cada vez más, primero, organizaciones como la de ustedes. Te agradezco. Nos quedan 15 segundos porque me marca acá. Quiero agradecerte, perdón que corte así, pero se nos fue la hora. Te agradezco infinito.